Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión sobre el verdadero poder económico en América del Norte. En este preciso instante, mientras escuchas mi voz, está desarrollándose el enfrentamiento más audaz entre México y Estados Unidos en casi 2 siglos de historia compartida. No se trata de guerras ni invasiones militares, es algo mucho más sofisticado, más letal para la economía estadounidense y absolutamente devastador para Wall Street. Esto es real, está ocurriendo ahora mismo y las élites de Washington están en pánico total. Soy Ricardo Wolff, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, y llevo más de 4 décadas dedicado al estudio profundo de las relaciones económicas internacionales. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo encontrarás en los medios corporativos tradicionales. Es información que las grandes corporaciones multinacionales prefieren mantener oculta porque expone su verdadera vulnerabilidad. Prepárate porque lo que México acaba de desatar tiene el potencial de redefinir completamente el equilibrio de poder económico en el continente americano. Permíteme llevarte directamente al epicentro de la tormenta. Esta semana de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que aparentemente suena simple, pero que en realidad es una bomba de relojería económica. A partir del 1 de febrero, todos los ciudadanos estadounidenses que deseen ingresar a territorio mexicano por más de 7 días necesitarán visa obligatoria. Pero espera, porque aquí viene lo verdaderamente explosivo. No estamos hablando de un trámite digital simple o una solicitud en línea de 5 minutos. Estamos hablando de citas presenciales en consulados mexicanos que están colapsados, documentación financiera exhaustiva que incluye estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses, cartas de justificación detalladas sobre el motivo exacto del viaje, comprobantes de reservas hoteleras confirmadas, seguro médico internacional vigente y tiempos de espera que fácilmente superan las 6 semanas. ¿Te suena familiar este proceso? Debería, porque es exactamente el mismo calvario burocrático, humillante y degradante que millones de mexicanos han tenido que soportar durante décadas enteras cada vez que necesitan una visa para visitar Estados Unidos. México acaba de instalar un espejo gigante frente a Washington y lo que refleja es absolutamente demoledor. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y reveladora. Donald Trump convocó una reunión de emergencia en la Casa Blanca en plena madrugada. El Departamento de Estado emitió un comunicado calificando la medida mexicana como hostil, desproporcionada e injustificada. Los congresistas republicanos más radicales exigieron represalias inmediatas, pero lo que realmente sacudió los cimientos del poder estadounidense fue lo que sucedió en los mercados financieros. En apenas 4 horas de operaciones bursátiles, las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses con rutas hacia México se desplomaron entre 8 y 12%. American Airlines perdió 1.500 millones de dólares en capitalización de mercado en una sola sesión. United Airlines cayó 9.4%. Delta tuvo que detener temporalmente las cotizaciones por volatilidad extrema. Las cadenas hoteleras internacionales con propiedades significativas en destinos turísticos mexicanos vieron evaporarse miles de millones en valor bursátil instantáneamente. Marriott International cayó 6.7%. Hilton Worldwide perdió 5.2%. Y esto, créeme, apenas está comenzando.
Pero escúchame con mucha atención porque lo que voy a revelarte ahora es absolutamente fundamental para entender la verdadera magnitud de esta crisis. Esta decisión del gobierno mexicano no es un berrinche diplomático impulsivo ni una reacción emocional descontrolada. Es el resultado de meses enteros de planificación estratégica meticulosa realizada por los mejores economistas y estrategas geopolíticos del país y funciona como un arma económica de destrucción masiva perfectamente calibrada. Déjame explicarte con datos concretos por qué Washington está absolutamente aterrorizado. Cada año, más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses cruzan la frontera hacia México. 40 millones de personas. México es el destino internacional más popular para ciudadanos de Estados Unidos, superando por amplísimo margen a destinos europeos, caribeños o asiáticos. Estos 40 millones de visitantes inyectan aproximadamente 35 mil millones de dólares anuales directamente en la economía mexicana. Gastan en hoteles de lujo y hostales modestos, en restaurantes de alta cocina y taquerías callejeras, en tours de aventura y excursiones arqueológicas, en servicios médicos y tratamientos dentales de calidad mundial a precios accesibles, en propiedades inmobiliarias en la costa del Pacífico y el Caribe mexicano. Pero aquí viene el dato crítico que el gobierno estadounidense definitivamente no quiere que descubras. Ese flujo masivo y constante de turistas no solamente beneficia a México, en realidad beneficia enormemente y de manera desproporcionada a corporaciones estadounidenses que operan en ambos lados de la frontera. Las principales aerolíneas estadounidenses generan miles de millones de dólares anuales exclusivamente en rutas hacia México. Para muchas de estas compañías aéreas, México representa su mercado internacional más rentable por márgenes superiores a Europa y Asia combinadas. Las cadenas hoteleras estadounidenses tienen cientos de propiedades en suelo mexicano que dependen completamente de ese flujo constante e ininterrumpido de visitantes del norte. Marriott opera más de 150 hoteles en México. Hilton tiene más de 100 propiedades. Hyatt controla docenas de complejos turísticos en destinos premium. Los bancos estadounidenses procesan literalmente miles de millones de dólares cada mes en transacciones de tarjetas de crédito Visa y Mastercard realizadas por estadounidenses en territorio mexicano. Las compañías de seguros médicos venden millones de pólizas de viaje específicas para México. Las agencias de renta de autos tienen flotas enormes dedicadas exclusivamente al mercado estadounidense. Cuando México dificulta estratégicamente la entrada de estadounidenses a su territorio, no está simplemente disparándose en el pie como algunos analistas superficiales sugieren, está golpeando directamente el corazón financiero de corporaciones estadounidenses multimillonarias que tienen poder político enorme en Washington. Está obligando a estas corporaciones a presionar al gobierno de Trump para que negocie en lugar de amenazar, y esta estrategia es absolutamente brillante en su ejecución. Pero ahora déjame revelarte algo aún más explosivo y perturbador que descubrí durante mi investigación exhaustiva de los últimos meses. El requisito de visa para estadounidenses no es una medida aislada ni improvisada. Es apenas la primera pieza visible de un paquete completo y coordinado de respuestas económicas que el gobierno de Claudia Sheinbaum diseñó en absoluto secreto desde octubre de 2025. Fue precisamente en ese mes cuando Donald Trump comenzó a intensificar sus amenazas de imponer aranceles del 25% a productos mexicanos
y de ejecutar deportaciones masivas de millones de inmigrantes mexicanos. En documentos altamente confidenciales que contactos de alto nivel en el Banco de México me compartieron bajo estricta condición de anonimato, encontré referencias detalladas a lo que internamente denominan protocolo espejo. La lógica detrás de este protocolo es elegantemente simple, pero absolutamente demoledora en sus consecuencias prácticas. Por cada medida restrictiva, punitiva o discriminatoria que Estados Unidos imponga contra México, el gobierno mexicano responderá automáticamente con una medida económica equivalente que afecte directa y dolorosamente los intereses financieros estadounidenses más vulnerables. El requisito de visa es únicamente el primer movimiento de apertura en este tablero de ajedrez geopolítico. Hay muchas más piezas esperando pacientemente su turno para entrar en juego. Y aquí está lo que hace que este momento histórico sea estratégicamente brillante y devastador al mismo tiempo. El timing perfecto. Estamos en enero de 2026. Donald Trump acaba literalmente de asumir su segundo mandato presidencial apenas días atrás. Durante toda su campaña electoral prometió enfáticamente a sus votantes base mano dura absoluta contra México. Prometió aranceles agresivos, deportaciones masivas sin precedentes, la terminación completa del muro fronterizo, pero también hizo otra promesa igual de importante a su electorado. Prometió prosperidad económica récord, crecimiento exponencial del empleo, mercados financieros alcanzando máximos históricos, y precisamente aquí está su dilema absolutamente mortal e irresoluble. Cada medida agresiva que Trump tome contra México generará automáticamente una respuesta mexicana que dañará severamente sectores completos de la economía estadounidense. Sus propios asesores económicos principales están en pánico absoluto tratando de encontrar una salida a esta trampa perfecta. Un funcionario de alto rango del Departamento del Tesoro de Estados Unidos me confesó en una conversación completamente privada hace exactamente 2 semanas algo absolutamente revelador. Me dijo estas palabras textuales: no anticipamos que México respondería de esta manera tan coordinada y efectiva. Pensábamos sinceramente que Sheinbaum seguiría el patrón histórico de gobiernos mexicanos anteriores, que protestaría diplomáticamente en foros internacionales, que condenaría retóricamente las acciones estadounidenses, pero que finalmente no tomaría ninguna acción concreta que realmente doliera. Nos equivocamos completamente en nuestra evaluación estratégica del nuevo gobierno mexicano. Lo que el establishment de Washington fundamentalmente no logró comprender es que México cambió radicalmente en la última década. El México de 2026 no es el México sumiso y dependiente de hace 20 o 30 años. La economía mexicana se diversificó de manera radical y exitosa. Las alianzas internacionales se multiplicaron exponencialmente con China emergente, con la Unión Europea, que busca reducir dependencia estadounidense, con toda América Latina, que observa el experimento mexicano con fascinación y esperanza. Y lo más importante de todo, existe ahora una voluntad política clara, firme e inquebrantable de confrontar a Estados Unidos de formas que no habíamos visto en generaciones enteras. Déjame darte contexto histórico profundo para que puedas dimensionar correctamente la magnitud extraordinaria de este momento que estamos viviendo. Durante más de un siglo completo, prácticamente desde el fin de la guerra mexicano-estadounidense en 1848. La relación entre México y Estados Unidos se ha basado fundamentalmente en una premisa implícita
que nadie cuestionaba abiertamente. Esa premisa era simple y devastadora. México necesita desesperadamente a Estados Unidos infinitamente más de lo que Estados Unidos necesita a México. Esta premisa falsa, pero ampliamente aceptada, justificó década tras década de asimetría total en las relaciones bilaterales. Condiciones comerciales sistemáticamente desfavorables en tratados como el TELCAN, humillaciones burocráticas constantes en el sistema de visas donde mexicanos son tratados como criminales potenciales. Tolerancia absoluta ante empresas multinacionales estadounidenses que extraían recursos naturales mexicanos sin compensación justa. Intervenciones políticas encubiertas en asuntos internos mexicanos. Pero los datos económicos duros y verificables de 2025 cuentan una historia completamente diferente que destruye esa vieja premisa totalmente. México se convirtió oficialmente en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China, que había dominado esa posición durante 2 décadas. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó la cifra astronómica de 800,000 millones de dólares anuales. 40% de todas las exportaciones estadounidenses van exclusivamente a México y Canadá combinados. Millones de empleos estadounidenses dependen directa o indirectamente de ese comercio transfronterizo constante. México no está jugando irresponsablemente con fuego como sugieren comentaristas conservadores. México está demostrando que tiene sus propios fósforos, su propio combustible y la voluntad absoluta de usarlos si es necesario. Las consecuencias económicas inmediatas del anuncio de Visa ya son completamente visibles y francamente aterradoras para la industria turística estadounidense. En los primeros 3 días completos desde el anuncio oficial del gobierno mexicano, las reservaciones de vuelos desde Estados Unidos hacia destinos mexicanos se desplomaron un 42% comparado con el mismo periodo del año anterior. Las búsquedas en Google y plataformas digitales de hoteles en destinos mexicanos populares cayeron verticalmente. Las agencias de viajes en todo Estados Unidos reportan oleadas masivas de cancelaciones para las vacaciones de primavera que tradicionalmente generan ingresos multimillonarios. Y todo esto genera un efecto dominó económico brutal y expansivo que está comenzando a afectar a trabajadores estadounidenses comunes y corrientes que jamás imaginaron que la política de visas impactaría directamente sus empleos y su sustento familiar. Piensa concretamente en un agente de viajes que trabaja en Phoenix, Arizona. Su pequeño negocio independiente depende casi exclusivamente de vender paquetes turísticos atractivos hacia Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera Maya. De repente e inesperadamente, sus clientes ya no pueden viajar libremente sin enfrentarse primero a semanas enteras de trámites burocráticos complejos. Sus comisiones que alimentaban a su familia literalmente desaparecen de la noche a la mañana. Piensa en los miles de pilotos comerciales y auxiliares de vuelo que trabajan exclusivamente en rutas mexicanas y que ahora enfrentan reducciones de horas o incluso despidos inminentes. Piensa en todo el personal de aeropuertos, en empleados de aduanas, en trabajadores de servicios turísticos. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores estadounidenses directamente afectados en cuestión de semanas. Pero déjame ser completamente transparente contigo. La visa turística que está causando tanto revuelo mediático es absolutamente solo la punta más visible del iceberg. Debajo de la superficie del agua hay una masa gigantesca de medidas económicas estratégicas que México tiene ya preparadas y listas para implementar con solo presionar un botón.
Permíteme contarte con detalle sobre las otras medidas devastadoras incluidas en el protocolo espejo que México mantiene en reserva. Si Estados Unidos finalmente impone los aranceles del 25% que Trump ha amenazado repetidamente, México no simplemente responderá con aranceles equivalentes de la misma magnitud. El gobierno mexicano tiene preparado un paquete económico integral que incluye restricciones estratégicas muy específicas a exportaciones absolutamente críticas para la economía estadounidense. Ahora quiero hablar directa y honestamente sobre las implicaciones reales para personas comunes y corrientes en ambos lados de esta frontera, porque al final del día son ellos quienes realmente pagan el precio más alto de estas disputas enormes entre gobiernos poderosos. Para estadounidenses promedio que habían planeado cuidadosamente sus vacaciones familiares en México, el nuevo requisito de visa significa cancelaciones desgarradoras, pérdida total de depósitos no reembolsables, frustración inmensa. Para 1 millón de jubilados estadounidenses que construyeron sus vidas en comunidades mexicanas, esto significa complicaciones potencialmente graves en su estatus migratorio y su tranquilidad. Para cientos de miles de trabajadores estadounidenses en industrias directamente conectadas al comercio bilateral, esto significa incertidumbre aterradora sobre la estabilidad de sus empleos y su capacidad de mantener a sus familias. Del lado mexicano, para millones de trabajadores que dependen directamente de la industria turística, menos visitantes estadounidenses significa inevitablemente menos propinas, menos ingresos, más dificultades para llegar a fin de mes. Para exportadores mexicanos que construyeron negocios enteros alrededor del mercado estadounidense, los posibles aranceles punitivos significan la pérdida catastrófica de mercados y posiblemente la quiebra total. Para consumidores mexicanos comunes, esta confrontación económica bilateral podría significar precios significativamente más altos en productos importados si las cadenas de suministro complejas se interrumpen severamente. La verdad incómoda es que absolutamente nadie gana realmente en una guerra económica prolongada. Ambos lados sufren daños económicos significativos y duraderos. La pregunta estratégica crítica es, ¿cuál país puede soportar más dolor económico durante más tiempo sin colapsar políticamente? Y esa es una apuesta extraordinariamente peligrosa con consecuencias potencialmente devastadoras para millones de personas inocentes. Mi esperanza personal profunda es que esta crisis actual eventualmente conduzca hacia una relación bilateral completamente renovada, más equilibrada, más justa y más sostenible entre ambos países. Una relación que obligue finalmente a Estados Unidos a reconocer y tratar a México como un socio genuinamente igual, no como un subordinado colonial que debe obedecer órdenes. Una relación económica que beneficie equitativamente a trabajadores de ambos lados de la frontera, no exclusivamente a élites corporativas multimillonarias. Una relación que se base fundamentalmente en cooperación genuina, mutuamente beneficiosa, no en coerción unilateral ni amenazas constantes. Soy Ricardo Wolf para Wolf Económico Fans Club y ha sido un verdadero honor poder compartir contigo este análisis profundo. Espero sinceramente que te haya proporcionado herramientas intelectuales valiosas para entender este momento absolutamente histórico que estamos viviendo. Mantente siempre crítico, siempre informado, siempre activo. Nos vemos muy pronto en el próximo análisis detallado. Nunca jamás dejes de luchar por la justicia económica. Hasta la próxima.